Vamos a 1 Timoteo 1. Y en el mensaje de hoy vamos a estar viendo una transformación tremenda en la vida de Pablo, que Dios usa para animar a Timoteo a la obra que él va a estar haciendo en Éfeso, pero también que Dios usa para que Timoteo aprenda el contraste que hay entre líderes que se han desviado de la fe versus también líderes que se han mantenido perseverando en la fe y teniendo como base la gracia, el fundamento, ¿verdad? Y la salvación del Señor para todo lo que hacemos. Así que vamos a leer quizás desde el 12 para seguir un poquito el contexto de la semana pasada. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 1, del 12 en adelante. ¿Lo tienen? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, diga conmigo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Lo dejamos ahí. No que sea sino por su palabra. Padre, permite que yo pueda articular lo que tú has puesto en el corazón, sobre todas las cosas, lo que tú plasmaste en tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y es útil para instruir, corregirnos, encaminarnos, Señor, transformar nuestras vidas. Quita, Señor, de nosotros todo lo que esté obstaculizando que podamos recibir la palabra con mansedumbre en el corazón, con gozo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a recibir esta palabra, que esta palabra sea sanidad espiritual, física, sanidad en nuestras mentes. Te pido, Señor, que traigas, Dios mío, sanidad en cada área de nuestra vida espiritual. Que traigas sanidad a nuestra iglesia, que sea una iglesia saludable, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a responder con fe a la palabra que tú nos enseñas en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero yo le puse el sermón de hoy: había una vez que yo era, con 3 puntos suspensivos. Porque una de las cosas que vemos en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que el Señor transforma las vidas. El Señor transforma el carácter, el Señor transforma nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Y la palabra de Dios enseña, y la iglesia tiene que seguir predicando esto, si cree en la palabra de Dios, que el cambio del creyente no viene por mucho conocimiento, el cambio del creyente no viene por haberte criado en la iglesia, el cambio del creyente no viene por un esfuerzo humano para tú hacer todo lo posible por cambiar. El cambio de Dios viene por la gracia transformadora del Señor y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando yo creo eso que Jesús dice en la cruz, cuando yo creo eso que Jesús hizo en la cruz, cuando yo creo ese mensaje que la iglesia predicó a raíz de la muerte y la resurrección de Cristo, hermano, hay cambio en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Los cambios ocurren dentro del propósito de Dios para todo aquel que cree. Y me gozo porque en este mensaje de hoy vamos a estar viendo algunas cosas que hacen de este mensaje que Pablo le da a Timoteo un mensaje especial. Un mensaje especial. Y vimos la semana pasada que muchas veces nosotros nos rodeamos de personas y hay gente alrededor de nosotros que pueden desviarnos de la fe,
que hay gente de nosotros que tenemos que cuidarnos. Hay malos ejemplos, inclusive cerca de nosotros, que si no nos cuidamos nos van a sembrar una doctrina diferente. Pero nosotros cargamos una enseñanza diferente. Y de la misma manera que hay gente alrededor de nosotros que nos dan un mal ejemplo o dan una mala enseñanza, también Dios pone personas cerca de nosotros que pueden ser buenos ejemplos, que pueden ser mentores y que nos enseñan bien lo que significa la gracia de Dios. Y quizás esas personas las tienes a tu lado, quizás las tienes al frente o atrás, quizás están aquí en la iglesia. Pero si tú no tienes a alguien a quien mirar, a quien seguir físicamente, como quiera tienes a Jesús, porque a la iglesia venimos a seguir a Jesús, no al hermano que está al lado. Pero es necesario que en la iglesia hayan buenos ejemplos. Tampoco podemos decirles, yo seguimos a Jesús nada más y la conducta de los que están al lado mío no importa. No, a nuestro lado necesitamos gente que nos den buen ejemplo de lo que significa ser transformado por la gracia de Dios. Y Pablo fue ese buen ejemplo para Timoteo. Y nosotros tenemos que proponernos, si queremos crecer en la gracia, si queremos crecer en nuestras vidas espirituales, tenemos que proponernos vivir conforme a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios ha hecho en la cruz. Amén. Así que, si usted pudiera completar esa oración, usted diría, había una vez que yo era. ¿Cuál fue tu antes y cuál fue tu después de conocer a Cristo? ¿Cuál fue tu antes y cuál fue tu después de encontrarte con el mensaje de Jesucristo? A mí me preocupa porque muchas veces escuchamos cosas en nuestra forma de hablar como cristianos, y es que a veces usamos el cristianismo como un trampolín o como un amuleto o como una muletilla en nuestras bocas, cuando en realidad muchas veces lo que se ve en nuestro carácter es que no hemos cambiado nada desde que Cristo nos cambió, entre comillas. Seguimos con la misma incapacidad de obedecer la palabra del Señor conforme a Él lo dice. Seguimos sin el mismo deseo de estudiar la palabra y de orar y de congregarnos en muchas ocasiones. Seguimos luchando con el mal carácter. Seguimos luchando con la murmuración. Seguimos luchando con la envidia, con pecados de inmoralidad sexual. En la iglesia de este tiempo tenemos un gran problema, porque hay mucho conocimiento, pero poca gracia manifestada con poder de Dios para transformar. Y no es porque el mensaje de Dios está erróneo, sino es porque nosotros nos hemos acostumbrado a un evangelio mediocre que no transforma. Pastores, que yo soy así, yo las canto como las veo, me dicen a veces. Pastor, pero usted sabe que Dios me perdona. Y vamos a ver hoy que es necesario que la marca de Dios, de la transformación de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sea clara para poder ser ejemplo para otros, como Pablo fue para Timoteo. Mira cómo comienza el versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció. La fuerza para cambiar y la fuerza para servir al Señor viene por Jesucristo. No viene por un líder, no viene por alguien más, viene por Jesucristo. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos anima, no simplemente a cambiar, sino también a servirle. Pablo dice, doy gracias a Cristo porque Él es el que me da las fuerzas para servir en este ministerio. Usted dirá, pero yo no soy Pablo, pastor, yo no soy el apóstol, yo no soy el enviado, y usted ya está más interpretando mal las escrituras, porque Jesús nos dio un apostolado a todos nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Es el mismo mensaje que le dio a los apóstoles. Los apóstoles lo creyeron y la iglesia de este tiempo no lo cree, especialmente la iglesia de Occidente. Nosotros tenemos que entender que aunque esa obra se vea grande, que se vea lejana de mis capacidades, que se vea lejana de mi talento, porque a veces pensamos que no tenemos el talento de hablar o la capacidad de hablar, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Él nos va a fortalecer para llevar a cabo ese ministerio y esa tarea de ser ejemplo para otros, de llevar el mensaje para otros. Es por la gracia de Dios. Cuando dicen amén, diga amén o diga ay, ¿verdad? Lo digo a veces. Pero mire, aun cuando antes,
Dice, versículo 13, yo había sido ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cuáles son los suyos? Pablo dijo 3 de los de él. Y Pablo dijo 3 de los más visibles. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia. Blasfemo no porque no respetaba la ley de Dios, porque Pablo era celoso con la ley del Antiguo Testamento. Blasfemo no porque él hablaba necesariamente malas palabras o maldecía. Blasfemo porque cuando se trataba de Jesucristo, él no había reconocido la revelación de Dios en Cristo Jesús como el cumplimiento de todo eso que él creía. Porque él trataba a Jesucristo de la misma manera que trataba a un falso maestro o a una falsa una enseñanza que era contraria a lo que él creía. Cuando tú tienes un concepto malo de Jesucristo, lo blasfemas. Cuando tienes un concepto erróneo de Jesucristo, lo terminas tratando como el mundo lo trata. Pero la iglesia atesora la persona y el mensaje de Jesucristo. La iglesia se fundamenta sobre la roca que es Jesucristo. Todo lo que hacemos lo hacemos sobre Jesucristo. Y por eso Pablo dice, yo era un blasfemo. No porque él era un desobediente a la ley de Moisés, sino porque él tenía un concepto erróneo de Jesucristo en su mente y en sus labios. Que muchos tenemos que aprender como iglesia a elevar a Cristo en el lugar que a él le pertenece. Cuando Cristo está en el lugar que él le pertenece dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestros mensajes, cosas grandes comienzan a ocurrir en la iglesia. Pero cuando Cristo está allá en una esquina guardado y lo sacamos solamente los domingos, lo blasfemamos. Le estamos diciendo, tú no eres tan importante como para afectar mi lunes a sábado. Tú no eres tan importante como para afectar mi carácter. Cuando Cristo está allá en una esquina y lo sacamos solamente cuando nos conviene. Pero Cristo tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestro carácter. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestro ser. Nosotros tenemos que vivir para el Señor y vivir fiel. Y Él dice, yo lo hice por ignorancia. Fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hizo ¿qué? En incredulidad, porque no creía lo que los discípulos decían. Él no creía lo que Esteban decía, no creía lo que decía Pedro ni Juan, que Cristo había muerto, que Cristo era la revelación de Dios física en el hombre, en la tierra, que Cristo era el Mesías anunciado. Él no creía nada de esas cosas. Para él Cristo era otro más. ¿No le parece eso el mensaje que a veces escuchamos? Todas las religiones conducen a Dios. Todas las religiones son iguales. Yo les digo, superficialmente son iguales. Pero cuando tú las ves a la raíz, Cristo es tan distinto a todos los demás. Que ahí está la diferencia. Porque el mensaje del Evangelio es bien radical y bien distinto al mensaje de todas las demás religiones en el mundo. En todas las demás religiones en el mundo tú tienes que hacer algo para acercarte a una deidad o una divinidad. En el Evangelio es la única religión en el mundo donde Dios mismo vino a nosotros. Dios mismo vino a nosotros. Donde yo no lo puedo convencer a Él de cambiarme y transformarme. Donde yo no puedo decirle a Dios, Señor, mira lo que hice. Llevé la comprita que tú me pediste al vecino que estaba en necesidad. Ahora voy para el cielo. Adiós. Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente. Dios sabe lo que pensamos en el día y en la noche y antes de acostarnos. Dios sabe cómo administramos nuestro dinero. Dios sabe cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud. Dios sabe cómo cuidamos nuestras mentes. Dios sabe las cosas que hemos dicho en secreto o en público, bien o mal. Dios lo sabe todo. Una obra no lo convence, pero Él por su gracia y por su misericordia, aunque lo hayamos hecho por ignorancia y en incredulidad, por su gracia, Él muestra su favor para con nosotros. Por eso es que me gusta ese versículo 14 que dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más que... Sigan el texto conmigo. Fue más que abundante. Más que eso, bien grande en su Biblia.
La gracia del Señor fue más que abundante, abundante. Sí, Señor. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Sí, y dice la palabra del Señor, sigue, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecado de Cristo, mostrara toda su ¿qué? Su clemencia. Para ejemplo, ¿por qué Cristo lo hizo? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está hablando de Él. Y luego termina con una alabanza y con una adoración al Señor. Así que Pablo, en los primeros versículos de Timoteo, va al grano rápidamente, le dice a Timoteo, Timoteo, yo te encargo este ministerio. Te pedí que te quedaras en Éfeso, porque hay gente que está enseñando doctrina diferente y tú tienes que cuidar la iglesia. Porque es responsabilidad del creyente cuidar la iglesia. Amén. Cuidarla, porque continuamente venimos contaminados y venimos con conceptos del mundo. Cuidamos nuestra doctrina, cuidamos el amor entre nosotros. Todas esas cosas que tratan en Timoteo las vamos a ir viendo. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad por otras personas, por la gente nueva que llega. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y el liderazgo, porque ante la ausencia de Pablo hay vacíos de liderazgo que se podían quedar, y si Timoteo no las asumía, estas otras personas las iban a asumir. Y eso lo vimos la semana pasada. Siempre que hay un vacío de liderazgo, ten cuidado. ¿A qué voz escuchas? Si no estás escuchando la voz de Dios, vas a estar escuchando la voz del mundo, o la voz de una persona. Y Pablo quería cuidar la iglesia porque amaba a la iglesia de Éfeso. Y Pablo se puso ahí como ejemplo. Pablo está diciendo a Timoteo, mira, yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador, igual que estos falsos maestros que tú te vas a encontrar, que son blasfemos, desvían en la fe, son heréticos, son pecadores también. Pero Dios me trató con misericordia. ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas entender que Dios no nos da lo que nos merecemos? Piensa eso por un momento. Dios, que es totalmente justo y santo, si Él te tratara con la misma moneda que tú le tratas a Él, Él lo puede hacer y estaría en su derecho. Piensa eso por un momento. Él, que es juez de todas las acciones del universo y del mundo, y que conoce cada uno de nuestros pensamientos y acciones, piense que Él te tratara de la misma manera que tú lo tratas a Él, tomando en cuenta toda tu vida. ¿Qué ustedes creen? Pero fui tratado con misericordia. Podemos decir como Pablo, fui tratado con misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia es que la persona que está en autoridad para juzgar nuestras vidas pueda evitar o pueda decidir por su propia independencia o autonomía, decidir, yo, aunque tú te mereces esto, nada me está influenciando, pero yo lo quiero hacer. No te voy a pagar como mereces. Eso es misericordia. No recibir lo que merecemos. Y Pablo reconoce que él fue tratado con misericordia, porque si Pablo hubiese recibido de parte de Dios lo que él, de acuerdo a cómo él actuó, hermano, su vida hubiese sido diferente, porque hubiese estado sin la capacidad de disfrutar la presencia de Dios, iba nunca a tener comunión con Dios, nunca iba a tener comunión con Dios. Y no tener comunión con Dios para el no creyente, pues a lo mejor que vive en su error, que vive en su pecado, pues el no creyente dice, no extraña, pero el creyente extraña la comunión con Dios. Cuando uno gusta de la presencia del Señor,
Cuando uno gusta de la presencia del Señor, uno le agrada estar en comunión con Dios. Así que Pablo confiesa 3 de sus pecados más visibles: blasfemo, injuriador, perseguidor. Así que imagina lo que Dios puede hacer cuando predicamos el Evangelio. Pablo está diciendo, si Dios me cambió a mí, que yo era blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, ¿cuánto más Dios no puede hacer contigo, Timoteo? ¿Me entiendes, Timoteo? Yo no soy como esos falsos maestros. Yo estoy aquí y no me lo merezco. Fui tratado con misericordia. ¿Sabes qué? Imagínate lo que Dios puede hacer. Muchas veces nosotros tenemos como que unos niveles en nuestras mentes y en nuestros corazones. A ciertas personas Dios las puede cambiar, pero a ciertas personas no. Dios puede cambiar a villano a antillano. Gracias por un amén. O villano antillano. Puede ser un cristiano antillano. Para los que no saben, pues es una persona, ¿verdad?, que ha estado, es un artista de música y ha estado en las redes últimamente. Puso que el concierto a final de mes va a haber lujuria, iba a haber todo ese concierto y en la promoción decía que no había restricciones de edad y esas cosas, y se formó un revolú. Pero Dios lo puede cambiar. Dios te cambió a ti, puede cambiar a él. ¿Usted es igual de pecador que él o ella? ¿O es distinto? Usted es igual de pecador. Pablo no está haciendo distinciones. Pablo está diciendo, yo soy igual de pecador. Y además Pablo está diciendo, de los pecadores yo soy el primero. Si van a escoger a un pecador que persiguió la iglesia y que hizo daño, pónganme a mí. Pero nosotros en nuestra mente nos gusta, para sentirnos bien, nos gusta crear niveles de pecadores. Pecados más grandes que otros. Claro, no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Ni sobre usted ni sobre la cultura. Eso es bien importante. Porque hay pecados. Una cosa es un pecado por debilidad y otra cosa es un pecado por una falsa enseñanza, una falsa herejía en nuestras mentes, una falsa doctrina. Ese pecado se sigue enseñando y se sigue perpetuando en la cultura, en la sociedad, y se da por bueno. Claro, todos los pecados tienen consecuencias, pero ante la ley de Dios, ante la santidad de Dios, todos los pecados nos separan, dañan nuestra comunión con Dios. Si Dios lo cambió a usted, puede cambiar a cualquiera. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos así. No nos vemos con esa necesidad de la gracia de Dios. Porque nos hemos sentido bien con nuestras decisiones o con nuestras vidas. Pues nos ponemos conformes. Quizás lo podemos decir de esa manera. Pues ya yo alcancé a ser una persona buena. ¿Quién es bueno? Si no solo Dios, Hijo Jesús. Imagínate entonces qué lo que Dios puede hacer. Si cambió a Pablo y te cambió a ti, ¿por qué no puede cambiar a tu vecino? ¿Por qué no puede cambiar a tu amigo? ¿Por qué no puede cambiar a tu compañero de trabajo? ¿Por qué no puede cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Él lo puede hacer. El evangelio que predicamos es un evangelio de poder, de cambio, de transformación. Lo que pasa es que queremos que Dios nos cambie, pero que no nos cambie como cambió a Pablo. Que no sea tan radical. Oh, wow. Señor, cámbiame, transforma mi carácter. Eso de enviarme a predicar, eso no, Señor. Esos cambios son muy fuertes. Yo no necesito algo que no me saque tanto de mi zona de comodidad. Pero ¿qué evangelio es ese? Un cristiano que se siente demasiado cómodo, un cristiano que no va a crecer. Es un cristiano que no está siendo retado por el Espíritu Santo para hablar y ministrar según los dones y las capacidades que Dios en su gracia ha depositado en nosotros.
Entonces, sí queremos que Dios nos cambie. No porque no lo merecemos, no porque nosotros tengamos los méritos para convencer a Dios que nos cambie, sino queremos que Dios nos cambie porque Él nos ha dado una promesa de cambio en el Evangelio de Jesucristo, que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino tendrá vida eterna. Que todas las cosas, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron ya. Por eso yo puedo decir, antes yo era un hipócrita, antes yo era un mentiroso, antes yo era lleno de 3 blanquitos. Nosotros tenemos que guardarnos de todas esas cosas. Tenemos que guardarnos. Y tenemos que creer al Señor. Tenemos que creer la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Cristo. Eso es así. En el primer versículo Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena si se usa bien. Estos maestros la están usando mal. La están usando para destruir, la están usando pero no predican a Cristo. La ley es buena, pero lo que la ley no puede hacer lo hace Jesús. Eso es así. Lo hace Jesús por la gracia, y Él lo menciona, por la gracia y por la fe. A mí me da gracia porque muchas veces nosotros nos enfocamos en que Dios cambió mi pasado. Y eso es cierto, pero muchas veces nosotros nos enfocamos en que Dios cambió mi pasado, pero ese concepto no es tanto lo que Dios quiere hacer. Dios cambia nuestro pasado. ¿Por qué Dios cambia nuestro pasado? Dios borra nuestra memoria. ¿Qué es lo que cambia realmente? Dios no cambia mi pasado. ¿Quién les dijo que Dios cambia mi pasado? Dios no cambia los eventos. Todo lo que tú hiciste está ahí. Pero Dios cambia mi presente. Y cambia la manera en que yo veo mi pasado. Lo correcto se quiere decir que Dios no es que Dios cambia mi pasado, es que Dios cambió mi pecado. Y en vez de una vida de pecado, de una vida egoísta y vivir para mí, ahora Dios me dio una vida santa, una vida en humildad y una vida donde todo se lo debo a la gracia de Dios. Cambiando mi presente, Dios cambia mi futuro. Pero se escucha menos culpable decir Dios cambió mi pasado que mi pecado. Se escucha más bonito, es más psicológico. Pero realmente Dios lo que quiere cambiar es tu pasado o quiere cambiar tu futuro. Porque si Dios cambia tu pasado, pero no cambia tu naturaleza, tú vas a seguir tomando las mismas decisiones. Pero si Dios cambia tu presente, tu futuro va a cambiar. ¿Usted me sigue, hermano? Y entonces, nosotros nos gusta hablar del pasado en muchas ocasiones, a veces hasta nos reímos de las cosas que hacíamos, porque algunos éramos tremenditos, y yo me incluyo. Pero ¿sabes qué? Yo no cambio eso por el futuro que me espera, ni por lo que tengo en Cristo Jesús. Porque Cristo me dio vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Solo la gracia de Dios es lo que distingue al creyente. Solo la gracia de Dios es lo que distingue al creyente. ¿Qué hacía Pablo distinto de estos falsos maestros? No era el conocimiento, no era necesariamente sus méritos. Lo que lo hizo distinto fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios, no fue su esfuerzo, fue que Dios se encontró con él. ¿No se acuerdan en Hechos capítulo 8 y 9 cómo Saulo de Tarso iba de camino a Damasco allá a perseguir los cristianos, a buscar lo que están hablando, este mensaje de que Jesús era el Mesías, y allá se encontró con una luz la isla no dice exactamente que lo tumbó el caballo, pero allá cayó a sus pies postrado y perdió la vista. Y Jesús mismo le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? El cambio de Saulo a Pablo, que Pablo significa pequeño. ¿Ve? El cambio fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios
necesita un encuentro con Él, con cada uno de nosotros. Lo que nos hace distinto al mundo es solo lo que la gracia de Dios. Yo me acuerdo antes que hacíamos estos tratados y los repartíamos antes, ¿se acuerdan de eso? Y siempre había un antes y un después. Y en estos tratados muchas veces los drogadictos hacían estos tratados cuando se convertían y ponían una foto antes, ahora lo han hecho para relajar, ¿verdad? Pero ponían una foto de ellos mismos. Y lo he visto con trans, que han dejado de ser trans, hay muchas fotos de eso. Ahora se pueden hacer hasta videos y cosas. O gente que era homosexual, gente que era drogadicta, gente que fumaba, y que obviamente cuando uno tiene droga en el cuerpo cambia. El efecto de la droga. Y muchas veces antes se hacía estos tratados para que la gente viera con el ejemplo y con su testimonio. ¿Ves? Lo que Dios es capaz de hacer. ¿Cuál sería tu foto de antes ahí? ¿Y cuál sería tu foto de después? Porque muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos, pero todos tenemos un antes y un después. Algunos lo que no les cambió fue la cara, lo que les cambió fue el corazón. Pasa que eso es difícil tirar una foto. Pero será bueno poder tirar una foto del corazón tuyo antes de Cristo, del corazón después de Cristo, a ver qué fue lo que cambió. O la mente de antes versus la mente de ahora. Hay cambio en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras vidas. Siempre hay un antes yo era, siempre hay un antes yo era. Pablo tenía claro quién él era, y esto es bien importante para ser efectivo. Por la gracia de Jesús, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, versículo 14. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia, se habla mucho de la gracia. La gracia es un favor divino inmerecido. Una inclinación de Dios a mirarte, a obrar a tu favor, a capacitarte, a darte algo que tú no tenías, pero que tú no mereces. Eso significa gracia. Un favor del que vienen muchos dones o muchos regalos, podríamos decir así, siendo el regalo mayor el regalo de la salvación. Dios otorga gratuitamente a su creación cosas buenas que no merecen. A todos. Pero el mayor de lo que Dios entrega gratuitamente es la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. El mayor bien que Dios da por gracia es la salvación. Es la salvación. Es la salvación. Hermano, todo lo que la palabra enseña que Dios da, la creación, su promesa, su palabra, todo lo que Dios dice la palabra que sale el sol para justos e injustos. Muchas cosas Dios da gratuitamente. Pero lo más importante es su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no todos lo reciben? Porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre la gracia común que tienen todos, no importa sus decisiones, versus la gracia especial. La gracia especial se recibe con fe, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Dios es un Dios de gracia. Yo creo que vayamos a varios textos de la Biblia conmigo. Vamos a ver varios textos rapidito. Gálatas 1:13, para que ustedes vean que Pablo tenía esto bien claro, esto de que la gracia abundó en él, a pesar de lo que él era. Gálatas 1:13. ¿Lo tienen? Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta. Ya habían escuchado hablar de cuál era su conducta antes del judaísmo. Antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera
a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba a mi nación, a muchos de mis contemporáneos, y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios, siempre hay un pero, ¿verdad? En estos textos de Pablo, en Timoteo dice, pero su gracia abundó más que la fe. Aquí dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es que tú tienes un plan de Dios desde el momento que fuiste concebido. No lo entendemos, eso es difícil de explicar. Pero una de las razones por las que los creyentes defendemos la vida en el proceso de concepción es porque Dios está comprometido que con las almas que se conciben, que con la vida que comienza en el vientre de una madre, hay un propósito. Hay un propósito. Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí. Eso es súper importante. La mayor expresión de la gracia de Dios es que Cristo sea revelado a tu vida. Y revelar es mostrar. Revelar es hacerse visible. ¿Cómo va a ser que este Jesús que yo he escuchado tanto, ahora tengo que orar para que Dios me lo muestre? Si ya yo sé quién es. Yo sé que fue aquel que murió en la cruz. Yo sé que fue aquel que yo escucho de él en Semana Santa. Aquel que yo escucho de él estamos tan saturados del conocimiento de Jesús que se nos olvida que tener un conocimiento y mostrarnos que Dios nos muestra a Jesús es diferente. Porque cuando Cristo llega a un lugar, las cosas comienzan a cambiar. El propósito de Dios comienza a ser mostrado y revelado a tu vida. Comienza a haber una transformación en tu carácter. Comienzas a tener un nuevo anhelo por buscar al Señor. Todo eso por la gracia de Dios. Dios tiene un propósito. Nadie fue accidente. Nadie fue accidente. Nadie fue accidente. Desde que fuiste concebido, Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Amén. Y te llamó por su gracia, no por sus méritos. Ahí no habías hecho nada. Ni siquiera habías pecado cuando estabas en el vientre de tu mamá. Pero desde ahí Dios tiene un propósito contigo. Me sigue, hermano. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 9. Versículo 9 y 10 dice: a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia, otra vez el pero de Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Un favor, una inclinación, es como una obstinación de Dios de buscarte aunque tú y yo no lo merezcamos. Es como un deseo genuino de Dios de darte lo que tú no te mereces en Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo Jesús. No puede ser por tu mérito, es en Cristo Jesús. Es que Dios te persigue, es que Dios te busca por su gracia, por su favor, para que tú salgas de la condición en que estás en tu presente y tu futuro sea distinto. De la mano del Señor, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Él es un Dios de gracia. Lo que yo tengo, lo que soy, mi llamado, mi ministerio, mi familia, todo lo tengo por la gracia de Dios, porque Él así lo quiere. Es lo que dice Hechos 26, 9 y 10. Con esto vamos cerrando. Pablo hablando en uno de sus últimos discursos, conversaciones. Dice: reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, Pablo está diciendo, reconociendo, yo cualquier cosa lo haría en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Ese era mi deber. Esto lo paro yo. A esta gente que habla de Jesús los paro yo, ya tú verás. Y los perseguía de ciudad en ciudad. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. Perdóname que repita ahí, ¿verdad? Siempre hay un yo era antes. Siempre hay un yo era. ¿Cómo yo era? Ahora, si usted no ha cambiado
le sigue gustando la misma bachata, la misma música profana, si le sigue gustando el mismo hombre, mujer que no le agrada al Señor, si le sigue gustando escuchar esos programitas de televisión que ya ni chistes sanos hay en la televisión, pues no hay un cambio en el corazón. Su futuro sigue siendo el mismo de antes. ¿Me sigue? Si sigue viendo la necesidad del hermano y su corazón sigue siendo frío, ¿cuál fue el cambio? Dios quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarte de verdad. Es por su gracia, es por su misericordia. Entonces yo digo que antes yo era. Entonces la gracia de Dios no es para abusar de ella. La gracia de Dios es para que nosotros podamos entender. Palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos. Versículo 15. Primera de Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿qué? A los pecadores. Esto de palabra fiel y digna se repite en Timoteo varias veces. Pablo dice a Timoteo, escucha esto que te voy a decir, esta palabra fiel y digna. Esta palabra, en esto se puede confiar. Porque esto lo está diciendo Dios mismo. Y esta es la primera de 4 veces que Pablo repite esta frase antes de decir algo importante. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para que se desvirtúa mucho eso. ¿A qué Cristo vino al mundo? Para que yo sea feliz. ¿A qué Cristo vino al mundo? Para que yo no tenga problemas. ¿A qué Cristo vino al mundo? Para que yo pueda tener una buena casa, un buen carro. ¿A qué Cristo vino al mundo? Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Y aquel que entiende que es un pecador recibe ese mensaje. Y si lo recibe de corazón, su vida es cambiada y transformada. El que confía en esa misión de Dios, el que confía en esa palabra fiel, su vida es transformada. Porque Dios está comprometido en salvar a los pecadores. Dios está comprometido en que nosotros entendamos que si yo soy el primer pecador que Dios tiene que cambiar, yo puedo confiar que Dios lo hará. Él vino a salvar pecadores. Él vino a transformar pecadores. Él vino a cambiar mentes pecadoras, lenguas pecadoras, conductas pecadoras en mentes sanas, santas, conductas limpias, conductas que agraden a Dios y que acerquen a la humanidad al Señor. Cristo es el Dios que cambia y transforma. Palabra fiel y digna es esta. Entonces la gracia de Dios crea un ejemplo en ti para otros de lo que Dios ha hecho contigo e impulsa tu ministerio como creyente, porque sí, tienes un ministerio como creyente. Por eso Pablo dice en el versículo 16, 17, fui tratado con misericordia, porque yo el primer pecador, fíjate que lo repite varias veces, yo soy el primer pecador, pero por la gracia de Dios, Él mostró su clemencia. Y lo dice ahí, para ejemplo. Amén. Nosotros no podemos ser cristianos que digamos, Dios me salvó. Dios me salvó. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me salvó? Entonces, Pablo dice, Dios me salvó para que yo fuese ejemplo de los que habían de creer. O sea, no es simplemente tu vida, sino los que van a ser impactados más adelante. Son tan importantes como lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque lo que Dios hizo hoy se va a quedar en tu vida para que otras personas también crean. Yo no sé por qué a veces esto es tan difícil de entender para la iglesia. ¿Por qué es tan difícil de entender que Dios nos ha llamado a ser ejemplo, a guiar a otros? Y cuando digo entender no es saberlo, es involucrarnos en eso. Y estoy hablando colectivamente. Involucrarnos en ser ejemplo para otros, en anhelar tener hijos espirituales, en anhelar que el mensaje que supuestamente me cambió a mí, cambie a otros también.
Porque ese no es un anhelo de nosotros. O estamos enseñando mal, o algo está pasando, pero el Espíritu Santo cambia y transforma nuestras vidas. Dios es un Dios de palabra. Palabra fiel es esta. Él vino a salvar pecadores. Y si Cristo salva a pecadores, los limpia, los transforma, los cambia. Cambia tu presente. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo. Mano, no estoy regañando, lo estoy animando. Ya que está lo tuyo, el pastor parece el que está regañando. Los estoy animando. Los estoy animando. Porque el Evangelio no puede ser de escuchar. El Evangelio es dar ejemplo también. Y traer consigo, impactar vidas, impactar familias, impactar comunidades. Es el deseo de que lo que te cambió a ti cambie a otros también. Ese era el deseo de Pablo, y Timoteo necesitaba saber que la diferencia entre Pablo y esos otros falsas personas y falsos maestros y el mundo era solamente la gracia de Dios. Timoteo tenía que entender que todo lo que él necesitaba en su ministerio para ser ejemplo de otros, ahora que él iba a ser líder sin la presencia de Pablo, era la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Para ser ejemplo de los que vienen de creer en Él. Entonces siempre había un antes yo era, siempre había un antes yo fui, pero ahora soy. Entonces la gracia de Dios lo necesitamos para tantas cosas. Necesitamos la gracia de Dios para aconsejar a otros. Porque si tú no tienes la gracia de Dios, ¿cómo vas a aconsejar a otros? ¿Lo vas a maltratar? Porque vas a pagarle como te pagan. Le vas a decir que es bruto, Dios mío, tú no sabes lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no mienta, ¿por qué miente? ¿Por qué tú eres tan bruto? No, con gracia, no es así, es con gracia, con misericordia. Y como a veces algunos papás corrigen a los hijos, pero yo no te dije esto. Corrija con gracia y con compasión y con misericordia. Si usted no se baña y se viste de la gracia de Dios, usted no va a poder aconsejar a otros con compasión. Si usted no se baña y se viste de la gracia de Dios, usted no va a poder adorar bien. ¿Sabe por qué? Porque la profundidad de esta adoración depende de cuán consciente tú estés de la profundidad de tu pecaminosidad. Mientras más tú entiendas el pecador que Dios cambió en tu vida, más tú vas a venir corriendo a los pies del Señor a adorarle a Él. Por eso es que la mujer que rompió el frasco de perfume a los pies de Jesús, todo el mundo la criticó. Pero ¿por qué no le dio esos chavos a los pobres? ¿Por qué desperdiciar ese perfume a los pies de Jesús? Es que tú no entiendes cuando alguien está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando alguien sabe que se le perdonó mucho, uno entrega mucho, uno adora extravagantemente y se sale de la norma, porque por ahí la gente se acostumbra a que adorar al Señor es alzar las manos y uno se sale de la norma, uno entrega demasiado porque uno sabe de dónde Dios me sacó. Para tener una buena autoestima, usted necesita la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a lidiar con su conciencia? Como hablamos la semana pasada, ¿cómo vas a lidiar con la culpa del pasado? ¿Cómo vas a lidiar con esas malas decisiones que tomamos todos? Pues ¿sabes qué? ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios la culpa pierde peso. No se borran los eventos del pasado, pero la identidad de Dios viene clara. Yo sé lo que hice, pero Dios me ama. Y Dios me ama y dio su vida por mí en la cruz. Y no lo merecía, pero Él me dio una nueva identidad. Y ahora soy hijo. Y ahora soy parte de su familia. Si yo no tengo un concepto claro de la gracia de Dios, mi autoestima no será ni bíblica, ni tampoco será buena. Pero la gracia de Dios nos enseña que Él nos ama. Necesito entender la gracia de Dios para entender que me estoy acercando a un Dios que sí es justo, que sí es santo, pero también es amoroso. Necesito entender la gracia de Dios para poder liderar a otros con el poder de Dios bajo el don recibido, para que nunca me crean que necesito la gracia o mis talentos o mi que nunca me crea que estoy aquí por mis talentos o que estoy aquí por mi esfuerzo
o que domino ya el ministerio lo suficiente que no necesito la gracia de Dios. El día que Dios quite su favor de mí, el día se acabó. Que me lleve. Que me lleve. Es como me acuerdo que la mamá de Calvetti, él cuenta un testimonio, el cantante en Calvetti, que su mamá le decía cuando se portaba mal, porque tiene un testimonio similar al de mami, que él fue resucitado en una oración que su mamá hizo, y cuando se portaba mal, la mamá le decía: yo oré por ti para que el Señor te resucitara. Mira a ver si quieres que yo oré por ti para que te lleve. Así que después, sin su gracia no somos nada. Sí, porque si Dios escucha esas madres que oran, imagínate. Sí. No, mami, no eres por eso, por favor. Me portó bien. Necesito la gracia de Dios para liderar. No es por mi talento, no es por mi hablar. No es por... Mira, hay gente que articula mejor que yo la palabra y tienen una... A veces yo me siento a escuchar predicadores y digo: wow, Señor, yo quiero predicar como ese. Pero estamos aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ellos tienen su gracia y yo tengo la mía. Los chistes de ellos son buenos, los míos son mongos. Pero eso es lo que hay. Los de ellos son peores y están muy buenos. Pero de alguna manera Dios usa un vaso. Que yo me acuerdo cuando yo le dije al Señor, me estoy tardando, que yo le dije al Señor cuando sabía que a lo que venía, ¿verdad? Que tenía que predicar, tenía que poner mucho la palabra y hablar de frente, y yo decía: Señor, yo tengo frenillo. Y a veces se me traba la lengua. Y me acordé de Moisés. Está bien, tienen a tu hermano ahí, Aarón. Te va a poner un Aarón. Y Aarón nunca habló, Moisés fue el que te venía hablando todo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno estudia la Biblia. Siempre le ponemos una excusa al Señor. Pero ¿sabes qué? Qué bueno, porque siempre todo esto nos recuerda que estamos aquí por la gracia de Dios. Es por su favor, por su misericordia. Necesitas la gracia de Dios, me faltan dos, para corregir a otros sin miedo. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios no te arregla en tu vida, no te vas a atrever a corregir tus hijos, ni a corregir al hermano que está con la patita a media rebelde, esa ovejita que se está saliendo del camino. No te vas a atrever a corregir al mundo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a sentir culpable todavía por tu pasado. Y aquel que lidera o corrige desde la culpa se siente sin autoridad para corregir. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios me dio una vida nueva. Y lo que está mal cuando yo era pecador y está mal ahora que soy cristiano. Y ahora Dios me dio una vida nueva. Pero ahora tú vienes a decirme que eso es pecado, y antes que tú te arrastrabas por las cunetas y hacías esto y hacías lo otro, antes no decías nada. Sí, pues tú dices: pues ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. No lideramos desde la culpa, lideramos desde la gracia de Dios. Necesitas gracia de Dios. Yo te digo, Timoteo, ustedes son Timoteo, no está serio, ustedes lo sabían, ¿verdad? Timoteo necesita saber que hay buenos ejemplos en la iglesia por la gracia de Dios que tiene que seguir, que hay buenos ejemplos en la iglesia de un antes y un después. Ustedes necesitan saberlo. No simplemente necesitan saberlo, sino necesitan serlo. Ser ese ejemplo. ¿Alguien dice amén? Gracias, nos ponemos de pie. Por eso Pablo dice: te encargo este mandamiento. Te encargo que cuides a esta iglesia. Pero lo vamos a hacer basado en la gracia de Dios, sin nunca olvidar de dónde Dios nos sacó. Porque si Pablo no lo olvidó, de dónde Dios lo sacó, eso es un buen ejemplo para nosotros. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Pastor, pero yo todavía lucho. Sí, gloria a Dios, pero estás aquí. Pastor, pero todavía de vez en cuando se me sale esta palabrita, me dan ganas de meterle un puño a esta persona, porque mira lo que
Y así me dicen a veces los jóvenes. Y algunos adultos también se luchan con la ira o el enojo. Pero ¿sabes qué? No lideramos desde la culpa, lideramos desde la gracia. Cambiamos desde la gracia. Pero todavía esta música me gusta y me atrae y no sé qué hacer. Y todavía veo ciertos programas que sé que a Dios no le agradan. Entrega tu vida al Señor hoy. Y deja que Él cambie tu futuro. Deja que Él cambie tu naturaleza. Porque antes yo era, pero ahora por la gracia de Dios, como Pablo, podemos decir que Él nos ha transformado. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Que tu palabra sea predicada, sea clavada en los corazones de nuestras vidas y nuestras mentes. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a recibirlo no como nuestras mentes, sino a recibirlo del corazón. En el corazón. Que cambie mi vida, transforme mi mente, mi carácter. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres, Señor, en nosotros. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a amarte lo suficiente como para creer tu palabra. Palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ayúdanos a entender de dónde Dios nos sacó. Renueva nuestras mentes, transforma nuestro carácter, lávanos y límpianos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomar decisiones claras en nuestras vidas, claras y radicales en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. De esa dice amén. Aleluya. Si alguien quiere la oración,